noches, familia en Cristo, amigos, amigas que me están escuchando. Vamos a continuar con nuestra video lectura. Hoy nos va a corresponder hablar sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Vamos a hacer los primeros 20 versículos y ahí hacemos una pausa para el próximo video. Entonces vamos a continuar. Si me acompañan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Lo que nosotros vamos a ver entre los capítulos 13 al 17, vamos a ver las conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos la noche antes de su muerte. Todas estas palabras, todo lo que él expresa, una noche en la que les da las últimas instrucciones a fin de prepararlos para su muerte y resurrección, sucesos que cambiarían sus vidas para siempre. Pero lo que vemos aquí en el primer versículo, Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Él ya lo sabía de antemano. Otro lo iba a negar. Todos los demás lo iban a abandonar durante un tiempo. Y aún así, a los suyos que estaban en el mundo, a sus discípulos, los amó hasta el fin. Qué hermoso es eso. Verso 2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregase, el diablo usó la avaricia y incredulidad de Judas para influir en lo que Judas haría al traicionar a Cristo. Ahora, quiero que notemos que él no perdió el control de su voluntad, actuó intencionalmente al traicionarlo por 30 monedas de plata y por lo tanto fue culpable por sus acciones. El diablo influyó, usó la avaricia y la incredulidad que tenía Judas para tener influencia en él, pero aún así Judas en su propia voluntad, sin ser forzado, y no, el diablo me hizo que lo hiciera. No, él, por su avaricia y su incredulidad, él se dejó influir, pero él tomó la decisión. Él en su propia voluntad entregó al Señor, iba a entregar al Señor. Verso 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Jesús se ciñó con parte de la toalla y con la otra parte era lo que usó para secar los pies de sus discípulos. Y normalmente esto era una responsabilidad asignada a un sirviente. Cuando venía alguien, ¿verdad? Hospedaban a alguien, había un invitado. El sirviente inmediatamente a la puerta rápidamente estaba ahí para lavarle los pies a los invitados. Y aquí podemos ver nosotros que Jesús asumió el papel de un siervo. Sabemos que en Filipenses nos enseña, ¿verdad?, que Jesús se humilló hasta lo sumo. A tal grado, ¿verdad?, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos un ejemplo perfecto. El ejemplo a seguir es Jesucristo, quien vino a servir. Él no vino a ser servido. Aún siendo Dios, aún siendo 100% hombre, Él mostró lo importante que era servir, sin importar que Él fuera el maestro, Él fuera el Señor, ¿verdad? Verso 6. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora
tú no lo comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. A Pedro debe haberlo confundido que su maestro, que el Señor Jesucristo, estuviera realizando una tarea asignado a un esclavo. Todavía no comprendía la enseñanza de Jesús de que para ser un líder debía ser un siervo. Hay un dicho que dice, el que no sirve para servir, no sirve para nada. El que está enfrente, el que esté en una posición de liderazgo, es muy importante aún no olvidarse del servicio, de servir. Hay a veces que personas pueden ir al seminario y eso no es nada malo, algo bueno. Lo más importante es la aplicación de lo bíblico, lo que se aprenda, sobre todo que sea bíblico y se ponga en práctica, ¿verdad? No, Dios no quiere que vayamos a los seminarios simplemente para ser personas teóricas, personas de teoría. Si nosotros estudiamos la Biblia, no es para obtener teoría, no es para tener nomás conocimiento, sino para ser sabios, aplicar ese conocimiento. Y entonces, este no es un pasaje agradable para los líderes a los que les cuesta servir a los que están bajo su dirección. Esto fue algo duro para Pedro, el que estaba viendo a su maestro, a Jesús, el Mesías, tomando una forma de servicio, siendo así, tomando como ilustrando una forma de que es importante que uno sirva, que uno sea servidor a otros. Y puede que sea que tengamos un cargo de enseñar en la iglesia o tocar en la música o, ¿verdad?, un liderazgo, un pastor asociado, lo que sea. No nos excluye eso del servicio. Aún así, vamos a servir. Ahora, claro que lo más importante, recordamos que no podemos permitir o no debemos dejar que nuestro pastor haga todo y pues al cabo el pastor lo va a hacer. Debemos tomar la responsabilidad de ayudar en lo más que podamos, porque una de las grandes responsabilidades que un pastor tiene, o lo que le corresponde a un pastor que ama al Señor, es de servir a las mesas, no de servir a las mesas, sino traer la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Entonces, tristemente hay lugares donde los pastores tienen que tanto exponer y traer la palabra de Dios y a la misma vez servir a las mesas. No, y eso corresponde a la congregación de ayudar en esa área, para que el pastor pueda tener el énfasis de servir en cuanto a la predicación, en la enseñanza, de ponerse a dar ese enfoque o ese énfasis en eso. Y mira lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo que no lo iba a comprender lo que estaba haciendo, pero que lo entendería después. Y Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús aquí le está diciendo a Pedro, si tú no aceptas que yo te lave los pies, tú no puedes continuar siendo mi discípulo. Esta lección para Pedro era que un humilde servicio a otros es esencial para un seguidor de Cristo Jesús. Para ser un seguidor de Cristo Jesús es esencial, es importante que uno se humille, que uno sea humilde a servir a otros. Por eso Cristo dijo, yo no vine a ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Y nosotros tenemos que tomar ese modelo, ese modelo que nos deja Jesús, de aprender de la importancia de poder servir. En una ocasión, en una iglesia, había un maestro así, tenía doctorados y todo eso. Era una persona muy, muy sabia, conocedor de las escrituras. Y recuerdo que una vez, se dice que una vez el que estaba en la puerta recibiendo a la gente no pudo venir ese día. Y sin que el pastor le dijera o preguntara a alguien, inmediatamente ese hermano se paró ahí. Y después del servicio, le preguntó, pero mira, tú eres el maestro de la iglesia, tú eres como un teólogo, tú me entiendes, no te sientes mal teniendo que servir así. Dijo, mira,
Nosotros estamos para servir. Y eso es tan importante porque muchas veces queremos descuidar eso con la excusa de que no, eso no me corresponde. Y va a haber ocasiones que vamos nosotros que tener que servir en una posición, un lugar que tal vez no es la posición, no es lo que nos corresponde, pero por razón de que alguien falte, no esté, no venga, podemos nosotros, por lo menos en ese día, en ese momento, tomar esa humildad de servir, sin importar cuál es el título, que eso tengo doctorado, etcétera, lo que sea, servir, sin importar la posición que tengamos, liderazgo, diácono, ujier, lo que sea. Y entonces, pues Jesús le dijo claro a Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no puedes continuar siendo mi discípulo. Lo que Jesús quiso que él aprendiera es que un humilde un seguidor de Cristo tiene que ser un servidor humilde, servir a otros humildemente. Versículo 9. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro, de un momento a que no me vas a lavar los pies, se va a otro extremo a decir, por lo tanto, lávame todo. Desde la cabeza para abajo, todo. Pedro trata de establecer las condiciones de su relación con Jesús en lugar de dejar que Él sea Señor verdaderamente sobre de su vida. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, esto vemos lo que dice Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, Señor, y la verdad no estamos obedeciendo, estamos descuidados en nuestra relación con Dios, en nuestra lectura, en nuestras disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación, la palabra, el congregarnos, el servir? Entonces, Pedro quería determinar los términos, de poner, ¿verdad?, las condiciones, pero cuando nosotros nos rendimos a Cristo, nosotros no somos los que ponemos las condiciones al Señor. Al contrario, nos sometemos a su voluntad, lo que Él quiera para nosotros. Ya no vivimos para nosotros, hemos muerto al yo, nos negamos a nosotros mismos, ahora estamos cargando nuestra cruz y siguiendo en pos de Él. Entonces, hay que tomar muy en cuenta, si le vamos a llamar Señor, es tan necesario y de gran importancia que meditemos, reflejemos. Le digo que Él es mi Señor, pero en realidad estoy permitiendo, estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que Él pide de mí, de perdonar, porque debemos perdonar a los que nos ofenden, de ser misericordiosos. Dios nos llama a amar la misericordia, de amar justicia, ¿verdad? De defender a los que no tienen voz, de defender a aquellos, ¿verdad?, que están siendo tratados injustamente. Pero claro, todo en una manera equilibrada, no ir a los extremos, no usar la violencia, sino al contrario, alzar la voz y declarar lo que se requiere, lo que es justo, a defender a los que no tienen voz y sobre todo a caminar humildemente delante del Señor. Nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos cumplir con los mandamientos del Señor, pero con la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos corrige, nos instruye, porque necesitamos diariamente buscar estar en comunión con Dios, ser guiados, dirigidos por Él, buscar siempre hacer su voluntad. Entonces, aquí le estaba dejando en claro el Señor, mira, yo soy el Señor. Y yo soy el que doy las condiciones, no al contrario. Pedro quería establecerlas, pero la realidad era que nosotros no los establecemos, nosotros simplemente nos sometemos a la voluntad de Dios. Así como nos dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Versículo 10 nos dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no
todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El significado completo del lavamiento de los pies, como de muchas otras obras del Señor, se hace evidente y se comprenden solo a la luz de las explicaciones que Él da. Por eso aquí les hace la pregunta, ¿sabes lo que he hecho? Para dejarles saber que Él estaba entendiendo que no estaba quedando muy claro y les iba a aclarar, les iba a decir el porqué, explicación de lo que estaba sucediendo. Y mira lo que dice el versículo 13. Vosotros me llaméis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, maestro, este es un título de respeto. Es el equivalente a la palabra rabí que usaban, ¿verdad? Los escribas, los fariseos. Y Señor también igualmente es un título de respeto, pero probablemente más se estaba usando, Jesús lo estaba usando en referencia a su deidad, reconociendo que Él era Dios. Pero el acto de humildad que había sido realizado por Jesús es un recordatorio permanente de que el cristiano debe prestar un servicio desinteresado, un servicio humilde a otros, sin importar cuál sea la tarea. Darnos desinteresadamente, hacerlo con humildad, sin importar cuál sea la tarea. Por ejemplo, lo que les estaba hablando sobre el hermano maestro, considerado o visto, ¿verdad?, con mucho respeto como un teólogo, considerado alguien muy, muy sabio en las escrituras. Y sin en cambio no permitió que ese título, esa posición de él lo hiciera creerse algo tan importante. No, yo no voy a ir a la puerta, no. Sin que se le dijera, tomó la iniciativa, fue humilde y fue a servir, porque era algo, hermanos, que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, vemos que hay una oportunidad para servir. No escogemos las tareas. Esto sí me gusta porque voy a ser visto. Eso no me gusta porque la gente ni se va a dar cuenta. No, nosotros servimos porque amamos al Señor, amamos a la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros nos reunimos en el edificio y nosotros, ¿verdad?, estamos ahí para servir los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para estar en comunión, convivir, alabar y exaltar el nombre de Dios y aprender juntos de las Escrituras. Entonces, algunos cristianos consideran este acto como obligatorio, se tiene que hacer, si no lo hace no eres un verdadero cristiano en cuanto al lavamiento de pies. Pero la mayoría entendemos que es una enseñanza, es una ilustración espiritual de humildad y de servicio. Ahora, si alguien desea hacerlo, una iglesia lo hace, no está mal, ¿verdad? Ahora, pero no debe de ser algo obligatorio, lo tienes que hacer, si no lo haces, ya no vas a poder tocar, no, sino simplemente debemos entender que Jesús lo hizo no para hacerlo un rito, Jesús lo hizo no para hacerlo como un sacramento, Jesús lo hizo con el fin de enseñar, ilustrar, mostrar la importancia del servicio humilde que cada quien debe de estar dispuesto a dar. Ahora, Jesús les dio un modelo de humildad a la cual nosotros debemos seguir. A los discípulos les dejó el modelo, les dio el ejemplo. Así como dice en el versículo 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, verso 16 dice, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis.
Aunque los discípulos de Jesús son sus amigos, también deben reconocerlo como Señor, como el dueño de sus vidas, porque Él es el Mesías y el Rey de Reyes. Verso 18, no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumplan las escrituras, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Jesús está aquí citando el Salmo 41, versículo 9, y lo está usando como referencia a la traición de Judas. Judas fue moralmente responsable por sus propias decisiones y acciones. Él no tiene excusa. Es que el diablo me hizo yo no quise hacerlo, el diablo no. Dejemos a un lado esas excusas. Cuando nosotros hemos fallado, hemos pecado, recuerden que la palabra nos dice en Santiago que es por nuestras concupiscencias, que es por nuestras pasiones, malas pasiones que hay en nosotros, que hay una lucha, es una lucha diaria que se encuentra, y tenemos que hacer morir esos deseos, tenemos que hacer morir eso terrenal en nosotros, y solamente por el poder del Espíritu Santo, solamente a través de una comunión con el Señor. Tenemos que cuidar nuestra comunión con el Señor, la importancia de un caminar diario, no nomás esperar el domingo, no nomás esperar el miércoles, no nomás esperar los días de servicio y solamente esa hora y ya todo lo demás me olvido, no. Diariamente tenemos que nosotros fortalecernos, convivir, tener comunión, orar, leer, estar en un pensar, en un sentir, en un mismo sentir en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces Judas no tenía excusa, no podía echarle la culpa al diablo, no podía echarle la culpa a nadie más sino a sí mismo, porque él tomó decisiones, hizo decisiones. Se dejó guiar por la avaricia y pues vio ese dinero fácil y se le hizo fácil, ¿me entiendes? Dirigido por eso, pues el enemigo, ¿verdad? Influyó en él, ¿verdad? Pero fue Judas mismo quien tomó esa decisión. Él era y va a ser responsable por sus acciones, así como cada uno de nosotros. Vamos a ser responsables por nuestras acciones. Muchas veces se escucha a personas, no, es que Julano, por la culpa de Julano, no por mi esposo, por mi esposa, no porque por tal persona, no, es que el diablo, es que esto y lo otro, no. Hay que tomar responsabilidad cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos cosas que no son buenas, y aceptar las consecuencias, tomar la responsabilidad y aceptar las consecuencias, ¿verdad? Y pedir perdón y arreglar cuentas. Más que nada arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y a todos aquellos a los que llegamos a ofender y lastimar. Pero Jesús nos da a entender que lo que hizo Judas cumplió con lo que estaba profetizado en las Escrituras. Ya estaba en el Salmo 41:9, estaba dejando saber que uno de los cercanos del Señor lo iba a entregar. ¿Y quién llegó a ser esa persona? Bueno, en este caso fue Judas. Fue responsable él por su acción, por su decisión de entregar al Señor Jesús, pero ya estaba profetizado. Entonces, ¿qué es lo que al él tomar esas decisiones se cumplen las Escrituras? Verso 19, ya para terminar, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús está preparando a los 11, sabiendo que pronto su fe sería probada fuertemente por los eventos de la traición, y que a pesar de su juicio, condena y de su muerte, ellos debían mantenerse firmes, creyendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que su fe no decayera, ¿verdad? Iban a ser probados, iban en ese momento huir, abandonar, echarse a correr, pero al final de cuentas Jesús les estaba preparando y sobre todo exhortando que se mantuvieran firmes. Entonces termina el versículo 19 diciendo, creáis, para que creáis que yo soy. Esto refleja la deidad de Cristo y hace que los discípulos recuerdan que su fe debe descansar en Él como Dios. Su confianza tiene que estar en Jesús.
Verso 20, ya concluyo con esto. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Antes de su crucifixión y antes de que los discípulos se dispersaran, Jesús reitera el significado y lo sagrado del llamamiento y de la futura misión de sus seguidores. ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer? Él los iba a enviar. Él los iba a enviar para proclamar, para hablar. Entonces él aquí, antes de que fuera a la cruz, ya estaba reiterando lo importante, lo sagrado del llamamiento que él tenía para la futura misión que les iba a dar, para ir y predicar el evangelio a toda persona. Entonces, ¿qué aprendemos? La importancia de seguir el ejemplo de Jesús. No específicamente en que, ahora yo tengo que lavarle los pies a los líderes de mi iglesia, a las personas de mi congregación, a las personas de mi casa. Si eso llegara a nacer de ti, en hacerlo así, ¿verdad? Bien lo puedes hacer. Pero lo más importante es enseñarnos que Jesús tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, les dio un ejemplo de la importancia de servir sin importar cuál sea la tarea. Recuerden, en este caso, esta es una tarea solamente asignada a sirvientes, y Jesús tomó un lugar de sirviente, de servir, y nos enseña a nosotros, la enseñanza que sacamos de esto es la importancia de ser humildes servidores del Señor, para servir a los demás, a los de nuestra congregación, a los de nuestra comunidad, aún a los que están en nuestra vecindad, en donde nosotros vivimos, tomar la iniciativa y hacer lo posible para servir, sobre todo con humildad, pero para honrar y darle la gloria al Señor. Bueno, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios nos presta vida en los próximos días, continuamos en el versículo 21 en adelante. Dios me los bendiga.